Ahora vamos a escuchar al doctor Mayagoitía, que está conectado vía streaming desde México. También va a estar disponible para alguna pregunta del auditorio. Así que si podemos proseguir. Hablaremos de cuando las cosas salen mal o cuando ya todo ha fallado. Es un tema difícil de tratar y que se aborda diferente si es para cirujanos generales como para si es para cirujanos de pared. Difícil de establecer un grado de evidencia y recomendación 1A por las múltiples variables que se tienen que estudiar y que acontecen en estos pacientes con hernias incisionales y ventrales. Y lo que sí ofreceremos una gran cantidad de opiniones de expertos. Sabemos que las posibilidades de que el paciente no vuelva a tener una cirugía van disminuyendo conforme van aumentando el número de cirugías para esa hernioplastia. Alrededor de la cuarta ocasión en que el paciente se opera, la posibilidad de que vuelva a recidivar se acerca casi al 50%. Tenemos que hacer una evaluación muy adecuada de cuáles son las expectativas de nuestro paciente, de cuáles son los riesgos y beneficios de hacer una nueva cirugía y sobre todo evaluar adecuadamente los daños en la pared que haya sido ocasionado por las cirugías anteriores, como pérdidas de músculos, mallas previas y el espacio donde fueron colocadas, presencia de infecciones, presencia actual de estomas, y si los pacientes ya se enfrentaron a un procedimiento adyuvante transoperatorio, como son las separaciones ya sea anterior o posterior de componentes. Hay factores que nosotros controlamos adecuadamente, sobre todo si somos expertos, si tenemos buena técnica, si contamos con todas las mallas necesarias para este procedimiento y tenemos los recursos técnicos para aplicar nuestro procedimiento. Y factores no controlables como son la anatomía del paciente, su metabolismo y genética, la comorbilidad, sobre todo aquella de tipo degenerativo que poco podemos actuar, la edad del paciente y aquellas obesidades que no son factibles de corregir antes de las cirugías o que el procedimiento quirúrgico para corregirlas sería también un procedimiento ya de alto riesgo. Tenemos tres opciones únicamente, que serían hacer una cirugía radical, una cirugía paliativa y la posibilidad que a veces no queremos utilizar, que es la de no operar a los pacientes. Para la cura radical, pues debemos ser expertos en la pared, tener los recursos técnicos y de materiales. Cirugía paliativa cuando los pacientes tienen anillos estrechos e irreductibles, que van a hacer que el paciente sea proclive a tener una estrangulación de su hernia. Y finalmente a no operar cuando el riesgo es alto y el beneficio bajo. Cuando ya tienen procedimientos adyuvantes, pre y transoperatorios agotados, no podemos utilizarlos de nuevo, pero el paciente presenta un anillo amplio, irreductible, que probablemente no dé ningún problema de oclusión en años subsecuentes al paciente. La cirugía radical nos debe hacer pensar que van a ser pacientes con múltiples cirugías, múltiples mallas en diferentes posiciones, que probablemente hayan tenido episodios de infecciones, que probablemente hayan tenido cirugías para explantación de la malla y que hayan pasado tiempo en unidades de terapia intensiva. ¿Cuándo la vamos a hacer? Pues bueno, cuando fueron operados por cirujanos generales no expertos, cuando no se ha utilizado adyuvancia preoperatoria previa, o sea que se operaron sin una buena preparación y por eso recidivaron, cuando no se han realizado separaciones de componentes, que son técnicas adyuvantes transoperatorias, y podemos todavía tenerlas como opciones, y evidentemente cuando nosotros somos los cirujanos de pared expertos en este tipo de problemas. ¿Cuándo? Pues no se puede mencionar un tiempo, si es posible cuando la hernia es aún pequeña, cuando al menos haya pasado un año del estrés traumático de la última cirugía, o cuando hayan pasado al menos 6 meses de que existió un foco infeccioso ocasionado por biofilms en los materiales protésicos en el área que vamos a operar. Para esto, pues tenemos que ser un cirujano de pared abdominal experto, que tengamos recursos de imagen, recursos de neoadyuvancia para este paciente, recursos en material protésico y habilidad tanto en abordajes endoscópicos como en abordajes abiertos, de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Sabemos que será el último recurso y la última oportunidad. Tendremos que hacer separaciones nuevamente de componentes, incisiones de descarga, siempre tendremos riesgos de enterotomía. Serán cirugías prolongadas con grandes incisiones y colocaciones de grandes segmentos de malla y el paciente puede quedar con disestesias permanentes tanto de dolor como de insensibilidad. Y lo más importante es que a final de cuentas el paciente no tendrá garantía
de que tendrá un 100% de seguridad de no tener una nueva recurrencia. Cirugía paliativa se utilizará en pacientes con comorbilidades que no podamos corregir, que no tengan más opciones de adyuvancia pre o transoperatoria por haber sido utilizados ya, obesos mórbidos, que no tengan una actividad laboral y habitual excesiva, y que tengan anillos estrechos e irreductibles que hagan que el paciente sea un candidato probable a tener una estrangulación, y que tendremos que hacer una cirugía a la medida de las necesidades de este paciente. Hay que aceptarlo, en ocasiones ganan las hernias. Lo más difícil para un cirujano es no operar, ya que fuimos diseñados para operar la mayor parte de los problemas quirúrgicos. No operamos cuando hay comorbilidades severas que ya no podemos corregir, cuando hay obesidad mórbida que no se puede corregir tampoco por medio de cirugía, cuando el paciente no tiene una actividad laboral ni habitual excesiva, cuando su anillo es amplio y no se reduce espontáneamente, cuando no tienen pérdida de dominio, cuando han tenido múltiples cirugías y se han utilizado todos los planos para implantación de mallas, y sobre todo cuando ya se utilizaron los procedimientos adyuvantes como las separaciones de componentes que habíamos mencionado anteriormente. No vamos a operar, por ejemplo, a esta paciente que tiene 13 cirugías, 12 con diferentes mallas en diferentes posiciones, y que hace 2 años fue operado ya por un experto y se colocó una malla biológica. En este paciente también una faja es una excelente opción. Tampoco vamos a operar a esta paciente que es una maestra jubilada, que tiene 3 cirugías y en la última con PTFE, mal colocado en un espacio no adecuado, con infección, a la cual se le explanta esa malla, queda con una cicatriz o un saco herniario contenido, el cual no crece, y en el cual también una faja es una excelente opción ante la no necesidad ni el deseo de esta paciente de volver a operarse. Como conclusiones, hay que operar siempre como si fuera la última oportunidad, oír las expectativas y deseos del paciente, hacer un análisis exhaustivo del riesgo-beneficio y saber cuándo ya no es conveniente operar. Los dejo con esta frase de Henry Marsh, de que necesitamos 30 años para saber cuándo no hacer una cirugía. Muchas gracias, doctor.